Allí en el informe anterior teníamos, ministro, algunos datos. Cinco explotaciones. ¿Cuántos estadios centenarios? ¿Está bueno eso, esa comparación? Y bueno, yo creo que para ubicar a veces sirve, ¿no? Las explotaciones en general, en nuestra campaña, Uruguay tiene 16 millones o 17 millones de hectáreas. Quiere decir que nosotros estamos hablando de un emprendimiento, podrán ser 4 o 5, como yo decía, que puede afectar 10.000 hectáreas, 17 millones de hectáreas del país, 10.000 hectáreas, cualquier campo, en definitiva, estos son porcentajes del 0,000. Así que las comparaciones pueden dar ideas, pero hay que marcarlas dentro de lo que son los números generales del país, ¿verdad? Hay, digamos, a ver si me quedó claro o malinterpreté, ¿viene Aratirí, pero además otras experiencias mineras? Bueno, puede haberlas, como decía, en el sentido... ¿Pero ya se han presentado, ya se están...? No, hay pedidos de exploración, ¿verdad? Primero de prospección, han habido unos cuantos, luego de exploración. ¿De hierro también? De hierro, sí, de hierro y de algunos otros minerales. Porque bueno, esto es un fenómeno mundial. El hierro es el cuarto elemento en abundancia en la corteza terrestre, pero pasa a ser un yacimiento cuando se agrupa de una determinada forma, ¿verdad? A pesar de ser el cuarto elemento en importancia, está concentrado en determinados sitios. Básicamente el hierro es de un alto consumo en la construcción, en la vida humana, en todos los electrodomésticos, en la salud, bueno, todo lo que uno quiera saber, porque de ahí se deriva el propio hierro, el acero y todo lo demás. Lo que ha ocurrido es que en la medida del crecimiento económico del mundo y de que algunas minas en algunos países han terminado sus tiempos útiles, se produjo una diferencia entre oferta y demanda, y eso elevó los precios en forma importante a nivel mundial, de algo que siempre valía cerca de 10 dólares la tonelada, pasó a valer 100 dólares la tonelada. Y yacimientos como que en Uruguay, que son marginales a los efectos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Existiendo hierro, el porcentaje que tienen de concentración anda en el orden del 30%, cuando en otros países el porcentaje de concentración es 50%, lo cual implica entonces un mayor costo para extraerlo y separarlo. En nuestro caso la separación está beneficiada porque estamos hablando de hierro en forma de magnetita, o sea que la separación es magnética sin utilización de productos químicos en el proceso de separación, ¿verdad? Claro, primero entonces, ¿cómo es? ¿Es una explosión? Hay que, claro, sí, como toda la minería, hay que básicamente separarlo de la tierra. ¿Se podría hacer de otra manera? Estos procesos, no, básicamente son de esta manera. Y como digo, en el caso particular, porque hay otra forma, el hierro está asociado al oxígeno, y a otros elementos de muy diversas maneras en la corteza terrestre, siendo la importancia que tiene, pero el caso que ha tocado Uruguay es uno de los casos que mencionaba en ese sentido, asociado a una separación magnética importante. Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido es un crecimiento de los precios por la mayor demanda. La mayor demanda está asociada al aumento de crecimiento económico de algunos países, a la demanda de las poblaciones, y eso ha repercutido en un precio que hace viable una extracción que en Uruguay no era viable. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿vendrán más? Y sí, vendrán aquellas, digamos, en la medida que ahora es rentable, vendrán aquellas posibilidades que darán por el mapa geológico y geofísico que tenemos trazado, otras 3 o 4 posibilidades en el futuro, pero que demorarán un tiempo todavía. ¿Uruguay natural y minería se contraponen? No, porque básicamente acá lo que se habla, y bien decía el presidente, es diversificar la actividad. Diversificar la actividad significa tener lo agrícola, para el cual Uruguay es tan fuerte, significa una verdadera transformación que estamos haciendo en este periodo, una transformación hacia lo natural, hacia lo ambiental, es todas las energías renovables que estamos introduciendo a través del plan energético consensuado por los 4 partidos políticos, implementado muy fuertemente desde el gobierno y nuestro ministerio. Uruguay significa también, en definitiva, el turismo, Uruguay significa industrias del conocimiento, como las telecomunicaciones, donde los valores que está calzando Uruguay de calidad de vida y de calidad de acceso a las comunicaciones son de los más altos de América Latina y a esta altura sobrepasando a muchos países desarrollados. Así que lo que se trata es de tener un país diversificado, que eso es lo que asegura una mejor estructura económica. La mejor estructura económica asegura a su vez mejores ingresos y menores desigualdades, que es otro punto fundamental.
durante los años 90 existió el mito de la especialización. Había que especializarse en 2 o 3 cosas que podíamos hacer bien y en el resto no hacerlo, importarlo. Bueno, se sabe hoy, la historia lo ha demostrado, que la calidad de vida de la gente, la menor desigualdad, nosotros siempre aspiramos a esa línea fuertemente de progreso, ¿verdad? En el sentido económico y social y de desarrollo humano, conjugando lo que son, en nuestro caso, una transformación productiva, una transformación energética, una transformación de las telecomunicaciones, asociada con un desarrollo inclusivo para todos los uruguayos y sostenible para las generaciones futuras también. Ministro, esta digamos, implantación o novedad de la minería de gran porte, porque es una novedad para Uruguay. Es una novedad, sin ninguna duda, por lo que expresaba anteriormente de los precios internacionales. Claro, justifica la construcción de un puerto de aguas profundas entre La Pedrera y Cabo Polonio, que son los lugares más importantes, digamos, como reserva natural. El puerto de aguas profundas... Porque es para sacar, es extractivo, ¿verdad? Es lo que yo quería decirle, es extractivo. No, el puerto es más amplio. No, más amplio. La minería de gran porte hoy, la que se está planteando, es extractiva. O sea, se conduce, claro, se lleva por agua, por un mineroducto con agua, como usted bien dice. Se deposita en el puerto. Se recircula el agua y se deposita el hierro en el puerto. Pensemos que ya está el puerto hecho, los barcos de gran calado, ahora vamos a ver por qué se justifica. Los barcos de gran calado no pueden llegar al puerto, ¿o sí? ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué modificaciones de la costa? ¿Y cómo llega el hierro acá? Son preguntas básicas que me hago. Llega al puerto y cómo se traslada hasta el barco, ¿no? ¿Y cuál será la frecuencia de barcos de esas características, ¿no? Que serán barcos especiales para llevar la carga de hierro? Barcos graneleros en general. Es muy interesante lo que usted dice, porque el puerto de aguas profundas es un tema que trasciende la minería. Tiene su base que para comenzar a tenerlo es interesante tener una producción, como en este caso la minería, pero el puerto de aguas profundas es un puerto que viene a darle al país, primero, una alternativa de mayor calado. Los barcos cada vez son más grandes por un tema de eficiencia energética. Los barcos, la apertura del canal de Panamá en su momento fue una revolución, ahora es una segunda revolución que en Panamá estén ensanchando y ampliando ese canal. O sea que toda esa es la perspectiva de barcos de mayor calado, de barcos de mayor tamaño en cuanto a transporte. Y Uruguay, bueno, con el puerto de Montevideo, que es un puerto natural tan interesante, necesita el complemento de un puerto de aguas profundas. Por eso el puerto siempre se asocia a las aguas profundas. O sea que va a ser granero también. Va a ser granelero, va a ser exactamente, va a ser un puerto que en el futuro, bueno, puede llegar a ser de contenedores también, porque en definitiva la tendencia es un puerto que nos da a nosotros mayores posibilidades como país. ¿Hay que dragar esa costa? Esa costa es naturalmente ya muy profunda, tiene como 18 metros. Eso no quita que pueda haber algunos dragados específicos, pero la profundidad es bastante importante. No me lo quiero imaginar. Lo estoy hablando desde la entrevisté al presidente de la República y me dijo que era lo que quería dejar, una de las cosas que quería dejar. Claro. Y sigo preguntándome, ¿se acercan a la costa los grandes barcos o se quedan a distancia? No, esos grandes barcos, con el puerto definitivo, digamos, cuando se dé, esto va a llevar su tiempo, está en la etapa de diseño, ¿verdad? Vendrán todas las etapas luego de estudios de todo tipo, ambientales, algunos ya hechos, geotécnicos, batimetrías, algunas ya hechas. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que, como bien decía el presidente, en ese punto del puerto es dejarlo encaminado. Los barcos se acercarán a las costas, como naturalmente, y tendrán su trabajo en ese sentido, pero sin ninguna interferencia con el resto del medio humano. ¿Y el turismo qué hace ahí? Lo vemos. Y el turismo se desarrolla, y se desarrolla normalmente porque tiene toda la seguridad. Es un puerto bien estudiado, como ha pasado en muchos lados. Vemos en Europa, vemos en muchos sitios. No es antagónico, sino incluso hasta genera a veces algo de turismo. Pero fundamentalmente mi ignorancia. El turismo que a todos nos gusta, el de Rocha y eso, no va a sufrir por el tema. ¿No? Aunque esté ahí entre medio de esos dos. Claro. Aunque esté en el sitio que ya ha definido, se ha definido con una búsqueda de armonizar al máximo el medio ambiente con la necesidad de desarrollo. Bueno, pero ha traído polémica este tema. Sin ninguna duda, estamos en un tema de gran transformación y el país no lo vivía por muchos años.
Y una transformaciones grandes en muchos temas significa cambios y significa, bueno, lógicamente... Resistencia. Sí, a veces con... Y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Yo soy muy partidario que la sociedad civil Sí. exponga sus puntos y muchas veces hay razones para eso. Vamos al último corte, perdón, y empezamos con el informe de lo que la sociedad civil exige, plantea, para que el ministro de Industria pueda evaluarlo aquí y poder tener desde el Ejecutivo una respuesta a estos temas.